Si así como gastas en compras para impresionar a los demás, ofrendaras, imagínate lo que sería la iglesia. Bienvenidos al repaso de la lección número 10, titulada La viuda pobre, una dadora extrema. Todo esto basado en Marcos capítulo 12, versículos del 11 al 44. Mis apreciados amigos, gracias por acompañarnos en esta lección y hacerles recordar una vez más de que está ahí disponible nuestro canal de Telegram. En esta semana se han unido varios amigos, así que bienvenidos ahí y pues esperemos que tú también para que juntos podamos aprender un poco más de la Biblia. Ya estoy compartiendo la lección de jóvenes en PDF día a día para que puedan ir leyendo con algunas reflexiones y también hacerles recordar de que si ustedes quieren llevar alguna especie de fe de Jesús, alguna especie de enseñanza o curso bíblico, estamos a disposición para poder ayudarles. Y dicho eso, empezamos pues mencionando la historia del pastor Pavel Goya. Menciona que su padre era una persona que le gustaba ofrendar, al punto que una vez recibió una suma de dinero y pensó en darlo todo para la iglesia, más por ahí su esposa le dijo, amor, por favor, cálmate, ¿qué te parece si por ahí un poquito de toda esta cantidad reservamos en caso de alguna emergencia? A lo cual el papá de Pavel menciona pues de que dio el 90% y con el 10% ellos se quedaron. Interesante, ¿no? Esa cantidad, esa forma de, del papá de Pavel, cómo es que se desprendía fácilmente para la causa del Señor. Menciona Pavel de que llegó a un punto en el cual para ellos o en casa era algo normal practicar este tipo de dadivosidad para el Señor. Y pues en función a eso está resumido, está puesta la lección de esta semana, que es la viuda pobre. Y entonces para ello vamos a tomar o rescatar 3 puntos en esta lección. El primer punto lleva por título un lugar adecuado. Y entonces, para ponerles en contexto, Jesús llegaba a Jerusalén, llegó al templo. Y en el templo estaban haciendo negocios la gente, los hermanos. Ahí lo que estaban haciendo era vender y lo cual pues era no bien visto por Jesús y entonces va y los bota a todos. Sí, los bota. Ahí es para allá. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo en el templo, en la casa de Dios? Hace eso y por ahí se pone pues a hablar, ¿no? Con los escribas, saduceos, fariseos, los de siempre que paraban incomodando a Jesús. Y en medio de ello, Jesús menciona a partir al menos del versículo 41 al 44, en el versículo 41 menciona a Jesús y dice, ¿no? De que él se sentó, estaba ahí, viendo cómo la gente daba sus ofrendas. Y a lo cual, de repente vio a una mujer, una viuda, pobre como lo describe la Biblia, que metía en el alfolí 2 moneditas, las más diminutas, las de menos valor. Esta mujer ahí ponía. Y entonces Jesús empieza a enseñar a los que estaban con él, diciéndole pues de que miren cómo esa mujer da al Dios todo lo que tiene, mientras que otros de lo que les sobra ponen ahí en el alfolí. Entonces, en esta primera parte tenemos o vamos a dividir en 2 puntos. El primer punto es de que Jesús evalúa y le importa nuestras prácticas en cuanto a la dadivosidad. Para aquellos que sienten que no son importantes para nadie, pues para Jesús tú eres importante y eres importante por las ofrendas que das. Y así como tú evalúas la situación antes de empezar a conquistar a un chico o una chica, pues Jesús también te evalúa. Y Hebreos capítulo 11, versículos 4 nos hace reflexionar en la historia de Caín y Abel. ¿Te acuerdas cómo es que Caín llevó su ofrenda, cómo es que Abel llevó su ofrenda? A lo que Jesús o Dios a uno le dijo que sí y a otro le dijo que no, que vuelva y traiga una ofrenda como él había pedido. Entonces, al Señor, evalúa tu ofrenda y le importa lo que tú hagas con ella. Ese es un punto. El otro punto es que a Jesús no le importa el cuánto, sino el cómo. Y pues te cuento, ¿no? O al menos ahí reflexionando en esto, en la lección, pues habían sacerdotes corruptos en este templo. Y Alex, ¿cómo sabes que había sacerdotes corruptos? Fácil. Imagínate.
¿Cómo es posible que los sacerdotes dejen que el templo o las afueras del templo se conviertan en un mercado? ¿Qué indicios te da esto? De que había corrupción. ¿Ya? Entonces, había corrupción. ¿Qué más? En ese instante, cuando Jesús vio que el templo estaba en como estaba, fácilmente le hubiese podido decir, ¿saben qué? A partir de acá, no traigan más ofrendas a este lugar porque acá estos sacerdotes no están haciendo nada bueno. Así que mejor, no sé, llévenlo a otro lugar, dele ahí a los pobres, dele a esa viuda, ¿no? Que está por ahí. Pero no, Jesús simplemente lo sacó a esta gente, los sacerdotes seguían ahí, y entonces llega esta mujer a dar su ofrenda, dio su ofrenda, y Dios, pues, o Jesús, resaltó su dadivosidad, no en el cuánto, ¿no? En la cantidad, sino en el cómo dio. Dio con sinceridad. Por encima de sus preconceptos, por encima de todo ello, ella igual dio. ¿Y dónde? En el templo. Y entonces, el punto número 2 de esta lección es, Jesús juzga lo que damos. Ok, tú hace rato dijiste, Alex, que pues Dios evalúa. A Dios le importa lo que yo doy. Que no le importe el cuánto, sino el cómo. Y ahora tú dices que juzga. Sí, Jesús juzga lo que das. ¿Sí? Juzga tus ofrendas, juzga tus diezmos, juzga. El único que puede juzgar, tú no puedes juzgar a los demás, pero Él sí te puede juzgar. Y entonces, cuando hablamos o cuando vemos la vida de esta viuda, tenemos que darnos cuenta de algo más y vamos a profundizar un poquito más en esto. Que pues nuestras ofrendas a Dios, para Dios son proporcionales. ¿Y qué es esto? Pues ahí te va la explicación. Mira, la viuda tenía dos moneditas, le echó en el alfolí, ¿bien? Y la viuda entregó todo lo que tenía. Por ahí estaba la gente rica, metía las manos a su bolsillo, agarraba un puñado y metía, pero en su bolsillo todavía quedaba más dinero. Ese rico no daba todo, sino daba un poco. Entonces, para Dios, lo proporcional es en función no a la cantidad, sino a lo que tú estás dando. Todo, la viuda estaba dando todo, mientras que el rico estaba dando un poco. Pues las ofrendas para Jesús son proporcionales. Tú puedes ganar 2.000 soles y tu ofrenda pueda que sea 200 soles. Mientras que por ahí puede haber una persona que gane 100.000 soles y su ofrenda sea 1.000 soles. Pero si por ahí sacamos matemáticas, al final quien está dando más es aquella persona que está ganando 2.000 soles, porque está dando más del 10%, mientras que el otro está dando ni siquiera el, el 10%. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos 11 y 12, nos debe traer a reflexionar en lo siguiente. Dice esto, ¿no? Hay una frasecita ahí en la lección que menciona que quienes prosperan más, dan más. Quienes menos, dan menos. Quienes son bendecidos más ricamente, pues tienen que dar más. Y el que es bendecido menos, tiene que dar menos. Y eso también debe darnos a recordar lo siguiente. Cuando nos estaban dando ofrendas a Baal para que llueva, ¿cómo es que la gente daba para que su Dios les dé? Así es como funciona el mundo. Pues con Dios las cosas son distintas. Dios te da y te dice que lo que te dio, tienes que dar. Entonces pasamos al punto número 3, en busca de una patria. Amigos, amigas, yo sé que tú tienes dudas, yo sé que tú has tenido dudas, tienes dudas o por ahí has escuchado dudas en la que la gente dice, oh, ¿qué vas a estar dando tu diezmo a la iglesia? Hoy no sabes que ahí los pastores se los llevan, no sabes que por ahí hay hermanos que se lo llevan. Bueno, pues déjame decirte que en función a la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organización legal, a la cual el Estado lo supervisa. El Estado le pide que rinda cuentas de lo que está ingresando. Si bien es cierto, a la iglesia no se le pide impuestos, pero sí se le supervisa. Dentro de la iglesia también se supervisa. Y es toda una organización legal, como ya mencioné. ¿Qué más? El salario de los pastores, de los misioneros, de los laicos, de los que se dedican exclusivamente a atender a la iglesia, no es que uno gane porque una iglesia da más, sino que se junta todo el diezmo, todas las ofrendas, y en función a eso se les reparte a todos los pastores de manera equitativa l- su pago. Y mencionamos esto, o la lección menciona esto, porque nosotros como adventistas, o nosotros como cristianos y jóvenes que somos muy curiosos por hecho, debemos, ¿no? Debemos estar al tanto de esto. Y la iglesia, de la otra manera, está con las puertas abiertas para que se nos diga
¿En qué se gasta tal y tales cosas? Tú puedes ir a tu iglesia ahí donde estás y decir, ¿a dónde está yendo mis diezmos? ¿A dónde está yendo mi ofrenda? Puedes preguntar al pastor de tu iglesia y decir, ¿qué se hace con esto? Y va a haber evidencias de todo ello. Y esto es con la finalidad de que como cristianos, tanto tú te sientas seguro de que tu diezmo va al lugar que tiene que ir y de que aquellas personas que manejan ese dinero, porque después hay personas que manejan ese dinero al cual recibe y tienen que distribuir, pues no se sientan tentadas a usar de manera indebida. ¿Te acuerdas de la frase que dije al inicio? De la cantidad que uno a veces gasta para impresionar a los demás. Pues imagínate, ¿no? ¿Por qué no impresionar a Jesús también con una ofrenda? Pero no una ofrenda de que, Señor, doy esto para que tú me des eso. No, no, sino una ofrenda en la cual tú muestres la gratitud al Señor. Y es más, al finalizar este repaso de la lección, yo quiero que tú te sientas ahí donde estás y te pongas a meditar. Hagas una lista de todo lo que tú has gastado en un vestido, en zapatillas, en salidas, y veas si realmente eran necesarias todos esos gastos. Y nos olvidamos de Jesús, de su amor y cuidado que tiene para nosotros. Y cuando damos, andamos renegando, ¿no? Uy, encima me piden que dé mi diezmo, mi ofrenda. Pero en esta lección pues estamos entendiendo algo muy interesante. O que Él evalúa tu ofrenda en proporción a tu dadivosidad. Y entonces en esta lección también hemos aprendido es el cómo. ¿Cómo das? Hemos entendido que el lugar importa. No es que cada uno va a decidir cómo gastar el diezmo, la ofrenda del Señor. No, no, no. Hay un lugar específico. Y hay formas en las cuales éstas se van a usar, se van a distribuir. Y todo es con una finalidad, de que el Evangelio se propague, de que el Evangelio llegue a todo lugar. Sí, es cierto, puede que tú digas, pero no se está cumpliendo ese objetivo. Pues entonces te reto a lo siguiente, a que ores por tus líderes, ores por los pastores, ores por cómo la iglesia adventista está manejando o está manejando la economía, los diezmos, las ofrendas que llegan a la iglesia. Ora, ora para que ellos puedan ser dirigidos por el Espíritu Santo y así pues el Evangelio se termine de predicar lo más pronto posible. Pero también ora por ti para que Dios te unja con el Espíritu Santo y esté dispuesto a ser un ofrendante, un diezmante fiel. Y yo me uno también a eso. Entonces, mis apreciados amigos, que Dios nos pueda bendecir y que nuestra dadivosidad sea algo genuino. Recuerda, todo eso ve Dios. Dios ve tus pensamientos y tu corazón. Un fuerte abrazo, mi apreciado amigo, mi apreciada amiga. Que Dios te bendiga mucho y disfrutes de este sábado.